bonito lugar. Hoy domingo 11 de agosto, ya casi las 11 de la mañana, por ahí ya tenemos ya casi las 12, 11:37, estrenando reloj también, porque si no, se nos va el tiempo. Bien, vamos a meditar en esta mañana, en este pasaje. Me puse a trabajar un poquito en este pasaje ahora, porque como verán nuevamente al final del mensaje les vamos a enseñar lo que está allá en internet, lo que ya estamos haciendo. Vamos a estar subiendo ya las predicaciones, ya estamos grabando, estamos haciendo ya algunas mejoras todavía más allá de lo que no habíamos logrado hacer en otras iglesias, tener nuestra página y tener esto a la mano de todos los que lo deseen y lo quieran, ¿verdad? Esa es parte de nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es el día de hoy me puse allí el propósito de la iglesia? Efesios 3, versículos 1 al 3, es el nombre del tema. El nombre del tema para este capítulo, Marcos 13, versículo, le puse el propósito de la iglesia. Y voy a comenzar por dar algunas definiciones, porque hay muchas palabras que no conocemos allí, hay muchas palabras. Y primero, nombre ahí, misterio, y dice ahí que es un secreto o algo que en un tiempo estaba escondido pero que ahora es revelado. O sea, es un misterio. Habla de un misterio aquí en el pasaje, habla de misterio. Habla otra palabra que dice prisionero. Es que no veo aquí. Prisionero es alguien que está cautivo o preso, porque dice Pablo que es prisionero. Entonces vamos a tratar de encontrar la definición de las palabras para cuando lo leamos y lo estoy exponiendo sea más fácil entender todos los términos. Luego dice revelación, es dar a conocer la verdad. Habla de una revelación también. Habla también de inescrutable, ¿sí, verdad? Una palabra inescrutable. Dice que no puede ser trazado afuera, no debe ser buscado, no puede ser comprendido. Ahorita vamos a ver cuando dice inescrutables. Algunos no lo leímos. ¿Qué está diciendo allí? Luego dice dispensación. Hay una palabra que dice dispensación. Es la administración, el manejo de los negocios de la familia, la administración de la propiedad de una propiedad o de otro, de la idea de una mayordomía. Esa es una dispensación. Ahora me extendí mucho. Hice muy grande mi presentación. Principados. Dice que la iglesia va a predicar a los principados y potestades. Así dice. El propósito de la iglesia es uno de los tantos propósitos de la iglesia, es predicar a principados. ¿Qué es un principado? Es un territorio. No se refiere a personas o seres espirituales, sino al territorio que es su responsabilidad. Son poderes espirituales del mundo invisible. Hay que predicar a aquellos que no se ven, sean buenos o malos espíritus, ¿vale? Pero dice también que hay potestades. Se refiere al grado o nivel angélico, ¿verdad? A la autoridad o derecho de los diferentes grados de los ángeles. Esto es la primera se refiere a una zona y el siguiente se refiere, hay capitanes y hay soldaditos que van al frente, a ellos se refiere. Cuando dice vamos a predicar a principados y potestades, ya hablamos. Entonces, después de la definición, es importante que dividamos el pasaje en algo. Y ese versículo 1 va a hablar de algo. A ver, ¿quieren abrir sus Biblias? Allá en Efesios. Y vamos a leer el versículo 1 y después el 13. Dice el versículo 1: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por los injustibles. Luego vamos hasta el 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Hace un paréntesis. Este es el principio y el final de su palabra. Efesios 3. Efesios capítulo 3. Entonces aquí inicia y aquí termina. Cuando estamos hablando, déjame hacer un paréntesis. Este es su paréntesis.
va a dar una explicación. El apóstol Pablo va a dar una explicación, hace un paréntesis, porque está hablando desde la cárcel físicamente. Esta es una carta escrita desde la cárcel, tras los barrotes, encadenado. Esta es una diferencia en muchas cartas. Es una carta que está hablando Pablo en la cárcel y hace un paréntesis. Pablo habla como prisionero y después va a decir el ministerio de Cristo de la iglesia. Lo va a describir del versículo 2 al 12 y del versículo 13. Pablo alienta a la iglesia a seguir. Esa es la enseñanza en esta mañana y vamos a comenzar por el versículo número 3. Lo quieren ir viendo ustedes en el pizarrón con el proyector, pues, y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El apóstol Pablo tiene ciertas características que nosotros debiéramos empezar a imitar y debiéramos empezar a vivir. No solamente imitar porque como aprendemos a hablar, imitamos, aunque no sepa yo escribir, imitamos. Y decimos a veces sin saber lo que estamos diciendo, cuando uno es pequeño. Yo me refiero al hecho de que Pablo, lo que está escribiéndonos, lo escribe por todo conocimiento de causa. Pablo está prisionero en la cárcel, pero dice que está prisionero por causa del evangelio. A Pablo lo llevaron a la cárcel por predicar el evangelio. ¿Y Pablo cómo está? Pero está gozoso por hacer la voluntad de Dios. Él nos está lamentando: ay, me tienen aquí sin comer y muerto de sed y no me da el sol y no tengo libertad. No sé qué. Está en esa condición y Pablo está gozoso por hacer la voluntad de Dios, aunque le costara la cárcel. ¿Qué dice más? Ponía en práctica las enseñanzas. A él le había costado ser seguidor de Cristo. Y voy a hablar mucho en esta mañana de la vida del apóstol Pablo en cuanto a su testimonio. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, va a hablar del testimonio de Pablo. Y Pablo era perseguidor de la iglesia. Como Saulo, perseguidor, y pedía cartas, y yo los persigo. Y estuvo él viendo cómo mataban a Esteban, el primer mártir, allá en el Hechos capítulo 7. Él dijo: de acuerdo, mátenlo, apedréenlo, de acuerdo. Estuvo de acuerdo. Entonces, él sabe lo que cuesta seguir. Y ahorita en la cárcel sabe lo que cuesta seguir a Cristo. No es fácil seguir a Cristo. Esto quiere decir que nosotros en esta mañana tenemos que reflexionar en cuánto cuesta seguir a Cristo y si estoy dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. No es fácil, pero no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Es difícil. No es fácil pagar el precio. No es fácil pagar el precio. ¿Estamos dispuestos? Sería la pregunta inicial. ¿Estamos dispuestos a pagar este precio? Está desde la cárcel y está escribiéndole a la iglesia de Éfeso, desde la cárcel. Por eso hace el paréntesis. Desde la cárcel les va a recordar a la iglesia de Éfeso algunas cosas. Entre ellas dice, versículo número 2: así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y hemos estudiado las últimas semanas lo que el apóstol Pablo nos explica en el capítulo número 1 de Efesios, y nos explica el plan de salvación. Y nos dice que estando en una condición de muerto, nos dio vida. Estando como estábamos, nos dio vida. Él no quería que nosotros cambiáramos para ser buenos. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos rescata y nos da vida en Cristo Jesús. Nos acepta como sus hijos. Y como hijos de familia tenemos la gran bendición de recibir de Él protección, seguridad, cobijo,
herencia. El día de hoy toca comprar zapatos, órale, todos los zapatos. Como tengo dinero, cuando yo me muera se van a quedar con algo. De eso está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice que antes solamente éramos gentiles. Y en la cruz el Señor Jesús viene y rompe la barrera para hacer de todos un solo cuerpo. Ya no hay gentiles ni advenedizos y judíos, todos somos iguales. Sí, solo sí, lo aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que está hablando el capítulo 2. En su sangre, en la cruz, en su cuerpo. De eso está hablando el capítulo número 2 y dice que forma la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y dice aún más en el capítulo 1 al final que el Señor Jesús no es nadie sin su cuerpo. Él es la cabeza. Pero dice que es bien importante su cuerpo, nosotros, para que Él sea Dios. Él disminuye su calidad de Dios y dice, pero yo no soy nadie sin mi iglesia. Entonces la iglesia tiene un lugar bien importante para Cristo. Está en sus planes eternos. Siempre hemos estado en sus planes como iglesia, como su cuerpo viviente. De eso está hablando. Dice, este versículo hace un resumen de lo que hemos recibido en el capítulo 1 y 2, al ser adoptados como hijos de Dios, pero también nos da las pautas para la formación de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Esto fue posible por el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Esa es la bendición que Dios les dio desde su llamado. Allá en Hechos 9, 1 esto es lo que tengo que decir yo, Hechos. Ahorita lo vamos a leer más adelante. Este es bien importante. Esto es bien importante. Dice el versículo número 3. Que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuál ministerio? Dijimos que era un ministerio. Un misterio. ¿Cuál es el misterio? Algo que es revelado. ¿Cuál es la revelación que tiene Pablo? Desde el libro de Génesis, ¿se acuerdan ustedes cuál es Génesis? Una promesa de un Salvador por haber pecado. Y hubo una separación entre Adán, Eva, con Dios. Pecaron, desobedecieron, hubo una separación. Y desde ese momento dice que hay una promesa de un Salvador. Y ese Salvador llega a nosotros cuando nace el Señor Jesús. Y vive, y muere, y resucita. Ese es el gran misterio. Para algunos velado en el Antiguo Testamento porque no sabían cuándo iba a venir. Cuando llega es revelado ese misterio, y después añade, ese mismo misterio no solamente es para los judíos, sino para los gentiles. Ese es el misterio. Lo que era oculto para muchos, ahora ya es revelado por medio. Exactamente. Y Pablo lo dice de una manera, podríamos decir, muy sencilla. Podría llamar sencillo para algunos, difíciles de entender cuando todavía el Espíritu no mora en nosotros. Dice, el misterio de la reconciliación mostrado y diseñado por Dios desde Adán y Eva en Génesis 3:15, pero entendido por pocos hasta el día de hoy. Redimir, unir o restablecer nuestra relación con Dios, con otros y conmigo. No solo para el pueblo judío, sino que desde el principio nos incluyó a nosotros. ¿Se acuerdan de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Y después lo reitera el Señor Jesús allá en Juan, cuando hace oración sacerdotal. No pido por estos, sino pido por aquellos que han de querer por medio de estos, de los apóstoles. Está orando por nosotros también. Pero también lo vemos a través de Rahab. Rahab es una prostituta. En el Antiguo Testamento, no es del pueblo judío. Cuando Josué y Caleb y demás van y reconocen la tierra prometida, los quieren matar. ¿Quién los salva? Rahab. Ella nos salva. No es del pueblo, pero está incluida en el pueblo por una promesa. Y después lo vemos con Ruth,
Ruth tampoco es pueblo de Dios y viene a ser parte o la bisabuela del rey David, o la tatarabuela, perdón, del rey David. De ahí viene el linaje. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas son bendición para nosotros. Dice el ministerio de Cristo y de la iglesia, el misterio de la reconciliación. Dios nos tiene incluidos a todos nosotros, los que creemos en Él y lo adoptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es un misterio para muchos y para nosotros ahora revelado. ¿Qué dice el versículo número 4? Dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Otra vez a ese tema. El conocimiento del Pablo era real, ya que vivió en carne propia el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Al comparar su vida como perseguidor y seguidor, hay un cambio de vida completamente. Él sabía que Dios tenía un propósito de vida para él, y lo sabía porque cuando él, allá como lo narra Hechos 9, iba en camino a Damasco y le llega una luz, lo tira del caballo y queda ciego y no come por 3 días, y llega Ananías, ora por él, le quita las vendas y enseguida ya está predicando al que perseguía. Y ese es un cambio de vida. Lo reconcilió nuevamente. Ese es el gran misterio. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, cuando Dios nos llama, cambiemos de una vida a otra? Es un misterio. Es un misterio para muchos, pero revelado porque solamente tienes el camino. Cristo. Es el único que nos puede mostrar el camino y en quien tenemos salvación y nueva vida. Pero ahora retomado de algunas nuevas, así como dice Hechos 9:15. Pero nosotros en la actualidad también podemos entender, al leer la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo y proclamarlo, como lo dice Corintios. ¿Quién me ayuda a leer allá en segunda carta de los Corintios, el versículo 6 y el 15? Nada más 2 versículos. 6. Segunda carta a los Corintios. 6. Primera carta a los Corintios, perdón. 2. Primera carta a los Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos al bien de los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni los príncipes de ese siglo que perecen. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero que no es juzgado de nadie. Este capítulo 2, de la primera carta a los Corintios, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo cuando hemos aceptado a Él. Y no podemos más que reconocer que el Espíritu Santo tiene la mente de Cristo y nos la da a nosotros, nos recuerda a nosotros y nos enseña a nosotros. Este capítulo número 2 a mí me ha impactado desde hace un par de años, porque lo que hizo Pablo fue dejarse llevar o guiar por el Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo es que Él hable con denuedo, con entendimiento, y enseñe con gran habilidad a los oyentes. Pero no es de Él, es el Espíritu Santo obrando en Él, porque Él reconoce al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso no lo debemos de perder de vista. ¿Qué dice el versículo número 5? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Solamente antes que llegara el Señor Jesús tenían un pueblo escogido, el pueblo judío, las 12 tribus y después nada más Judá. Dentro de ese grupo había una tribu que solamente tenía la oportunidad de ministrar en el templo, que eran los levitas, juntamente con Aarón y su descendencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Que nosotros en la actualidad
tenemos la oportunidad de hacer la función que solamente en ese momento hacían los levitas, todos, su iglesia. Aunque también escogen en algún momento servidores muy específicos, pastores, maestros, misioneros, para cumplir en algo muy particular, pero teniendo la oportunidad de poder proclamar o exponer o enseñar que tenemos una nueva vida, una nueva manera de vivir, una manera de reconciliarnos que Cristo. Todo el tiempo la Biblia va a hablar del Señor Jesús, toda la Biblia, aunque a veces no nos damos cuenta, todo el tiempo lo está nombrando. Llevamos algunos versículos y no he dejado de nombrar al Señor Jesús, único mediador, único reconciliador, único que nos puede dar paz, el único que nos puede enseñar. Fíjense, recuerden que antes del Señor Jesús, solo el pueblo judío tuvo el privilegio de ser los escogidos. Además, entre ellos estaban exclusivamente la familia de Aarón y la tribu de Leví para servir a Dios. Pero después, como lo hemos visto, se extiende esta bendición a todos los creyentes de Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, y sigue escogiendo a algunos para su servicio, como los pastores y misioneros. Ya tengo algunas citas: Romanos 16:25, Colosenses 1:15-27, Primera de Pedro 1:10-12. Hay algunas citas, no vamos a leer todas las citas. Lo que quiero es que aprendamos en estos versículos que es un paréntesis. Digo un paréntesis de lo que quiere Pablo recordarnos, que nosotros ya sabemos, pero que quiere que no lo olvidemos, que lo tomemos en cuenta. A veces se nos olvida que tenemos al Señor Jesús de nuestro lado, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos su palabra y no las usamos. Lo tenemos y no lo valoramos. Lo tenemos y lo olvidamos. Entonces, lo que está haciendo Pablo en este gran paréntesis de varios versículos del 2 al 12 es decir: aquí está, les recuerdo lo que tenemos, lo que somos y lo que espera el Señor Jesús de nosotros. Versículo antes sigue: sintetiza de manera extensa lo que hemos leído, aprendido en los primeros 2 capítulos. El único medio para disfrutar de las bendiciones de Dios es creer en Jesús como Salvador, como Hijo de Dios, que resucitó y que por medio de Él somos adoptados como hijos. Por tanto, recibimos todas las bendiciones como cuidado, dirección, ayuda, protección. Somos miembros de la misma comunidad que es el cuerpo, participantes de las promesas presentes y de la herencia futura. Es una manera de traernos nuevamente a nosotros lo que tenemos. El plato servido, la comida, y hay que usarla, hay que comerla, para que nos pongamos como Popeye, dicen algunos. Versículos 7 y 8. De lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Como veníamos leyendo en Hechos. A ver, acompáñenme tantito allá en el libro de los Hechos. Quiero Hechos 12. Hechos 12, no, 18, ¿ah? Hechos 12, no. Si es Hechos 12, se lo digo a mí. Estamos en el libro de Hechos, la conversión del apóstol Pablo. Hechos 9. Repite, se me fue. Dice 9.
Y dice que tiene un propósito, la conversión del apóstol Pablo, tiene un propósito muy particular, y esto es lo que quiero llamar su atención. Voy a leer a partir del versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes, de los hijos de Israel. Ese era el propósito de su llamado. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estamos hablando entonces otra vez de Efesios, regresamos a Efesios, capítulo 3, versículo 7 y 8. No se ven ahí, bueno, dice: de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Quiero preguntar, ¿el apóstol Pablo y Dios era apóstol? ¿Se ganó el ser apóstol? No se lo ganó, se lo merecía. ¿Se ha llamado apóstol? Pues no. ¿Qué era? Perseguidor de la iglesia. Y dice aquí que fue por la gracia de Dios que Él es llamado a ser ministro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por la gracia es que Dios le da que no merece. Entonces, si nosotros por gracia somos salvos, es algo que no nos merecemos, pero Dios nos da esta bendición de ser llamados hijos de Dios por su amor. No nos merecemos, porque somos pecadores, pero Él nos lo da gratuitamente. De eso está hablando este pasaje. Entonces dice, versículo 7: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Quién lo pudo transformar de malo a bueno, de matón a no matón, de perseguidor a seguidor? Eso es un poder. ¿Quién tiene el poder de transformarnos en nuestras vidas? ¿Lo podrá hacer? ¿Verdad? Entonces, podemos ser realmente seguidores fieles y gozarnos en las tribulaciones. ¿Verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Sí se puede. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Todo lo puede. Dice: todo lo puede Cristo que me fortalece. Entonces de eso está hablando, que el poder de Dios lo hizo posible. Luego dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Con qué humildad se presenta Pablo? Yo déjenme decirles una cosa más de Pablo. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el doctor. O sea, si alguien tenía una jerarquía alta entre el pueblo judío, maestros, era Gamaliel. Esto es, si yo quiero estudiar con un doctor en teología, primero tengo que haber estudiado licenciatura, maestría, para que un doctor me esté dando clases así, como bien, y que pueda yo estudiar con él y pedirle consejo. No cualquiera, conforme a las estructuras de ellos. Hablábamos 5 idiomas. Pablo no era un estudiante cualquiera, era muy distinguido estudiante de la palabra y la conocía a su manera, pero la conocía. Entonces, cuando dice: soy el más humilde y el más sencillito, está diciendo: todo lo que tengo, todo se lo debo ¿a quién? Cristo Jesús con nuestro Dios. Nada más. Entonces de eso está hablando. Dice: solo quiero nombrar algunas características del carácter de Pablo.
Filipenses 1:1 dice, esclavo de Jesucristo, por voluntad propia. O sea, no tienes que ser seguidor, no, solito, flojito y cooperando, dirían algunos. Efesios 6:19, embajador en cadenas, encarcelado, embajador. Aquí el embajador es el que va y representa a nuestro país en otro lugar y tiene todos los privilegios y habla como parte de un país. Y dice él, es embajador en cadena. Estando en la cárcel, es embajador de Cristo en ese lugar. Habla con poder, habla con denuedo y hace lo que tiene que hacer. Un orgullo. Entonces dice Efesios 3:1, prisionero de Jesucristo. Alguien le debo, y a él le debo. Nada más. Primera, Tito 1:15, el primero de los pecadores. Dice, si hay un pecador, soy el primero. Yo soy el primero, no hay nadie más, yo soy más pecador que todos. Corintios 15:19, el perseguidor. Y Gálatas 6:14, ¿qué dice? A ver, si no se lee aquí en sus Biblias, a ver en sus Biblias. Gálatas 6:14. ¿Sí lo leen? ¿Sí lo podemos leer este? Vamos a leer este punto. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De eso está hablando. ¿En quién debo gloriarme y en quién debo envanecer? ¿Verdad? Hablábamos el viernes algo similar. ¿Por qué de pelear? ¿Y por qué de estar luchando contra los demás? Cuando debo de luchar por Cristo, ¿verdad? Aquí debo pensar primero en que estoy dando la gloria. Así es. Entonces, de eso está hablando el versículo 8, 9. Ya merito, no se me cansa. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Dice entonces, comenzamos con el propósito de la iglesia. El versículo 9 y 10 son el tema central del tema de hoy. El tema de hoy es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Mostrar el misterio a los demás. Ese misterio de reconciliación, ese misterio de unión, ya no separación entre gentiles y judíos. Ese es el misterio que venía escondido. Lo tenemos que revelar ¿quién? Nosotros. Dice el versículo 9 otra vez. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. ¿Qué dijimos que era dispensación? Administración, la mayordomía. ¿Qué nos ha dado Dios? Sabiduría, trabajo, familia, conocimiento. Hay que administrarlo ¿qué? Sabiamente para su servicio. Dice, así dice el versículo, nuevamente tenemos que entender bien la palabra. Dice, y de aclarar todo a todos, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. ¿Qué dice entonces? Que nosotros tenemos que enseñarle al mundo que hay reconciliación. ¿Y cómo obtenemos esa reconciliación? Reconciliación por medio de Cristo Jesús. ¿Que tenemos vida nueva? También por medio de Cristo Jesús. ¿Que tenemos un cuerpo vivo como iglesia? Sí, a través de Cristo Jesús. Eso es lo que hay que enseñar y proclamar, lo que llamamos la evangelización. Eso es lo que hay que hacer.
Y dice que hacerlo con mayordomía. La mayordomía tiene que ver con saber usarlos, darlos, no desperdiciarlos, saber usarlos adecuadamente, ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Es lo que está hablando. Dice, comenzamos con el tema central del mensaje de esta mañana, el propósito de la iglesia, que es mostrar, compartir y enseñar que la salvación es el propósito de Dios, que su cumplimiento fue a través del nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesús. Aunado al anterior, con mucha relevancia para nosotros, es que no solo es para el pueblo judío, sino también para nosotros. Entre todos formamos el cuerpo viviente de Cristo, su iglesia. Eso es lo que hay que proclamar a los demás. Un buen mayordomo está trabajando. Recordemos aquel que parábola donde ten 5 monedas, 10 monedas, una moneda. Una moneda la esconde, 5 monedas las multiplica y 10 monedas las multiplica. ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Eres buen mayordomo? ¿Estás multiplicándote o estás escondiendo lo que Dios te da? Eso está hablando de ser un buen mayordomo. Dice, buen siervo, bueno y fiel. En lo bueno ha sido poco y en lo mucho te pondré. Es un buen mayordomo. Cuando Dios nos llame a cuentas y nos diga, buen mayordomo, fiel. En lo poco te he puesto y en lo mucho te pondré. ¿Ya? Entonces, tenemos muchos dones, mucho hemos aprendido del Señor o poco. ¿Cuánto tendremos que compartir? Sé poco, comparto poco. Tengo mucho, tengo una moneda comparto. Tengo 10 monedas comparto. Así debe de ser nuestra amplitud en la mayordomía de Dios. Dios está hablando del propósito de la iglesia. No solamente de uno mismo lo tiene que hacer, pero la iglesia tiene que hacer eso. Dice el versículo número 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Iba a traer la palabra dominguera que lo tienen en algunos de los comentaristas que leo. Se los comentaba yo ayer. A ver, dime, ¿qué significa esta palabra? No es entendible. Así como hablan los comentaristas y los grandes teólogos, de veras que no es fácil. Y tiene que ver con la manera tan diversa en la que Dios se manifiesta en nosotros. La multiforme gracia de Dios. Podemos decir que Dios tuvo gracia en nosotros, en nuestra salvación, pero Dios también tiene gracia no solamente con nosotros, sino con todos, porque hace salir el sol, porque mantiene las plantas, porque tenemos la oportunidad de que no nos caiga un meteorito o que perdamos nuestro giro como tierra. Vámonos a no sé a dónde. Esa es la misericordia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Yo me digo de manera muy conjunta el amor, la gracia y la misericordia de Dios, porque por amor Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y la gracia, que es lo que he estado repite este libro de Efesios: amor, gracia, misericordia, amor, gracia, misericordia. Y cuando alguien vea mi firma en el correo electrónico, Gracio, salvo por el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Así firmo, porque es algo que he aprendido. Por su amor Dios me salvó, no me ha dado lo que merezco y me da lo que no merezco. O sea, no me ha matado y me da la oportunidad de servirle. La gracia y el amor de Dios. Y eso está hablando aquí la Escritura.
El propósito de la iglesia es mostrar, compartir y enseñar que la salvación, este es el 10, es únicamente por el Señor Jesucristo, que es evangelizar. Eso no tenemos que dejar de hacer. Dije, 9 y 10 van juntos. A las personas con las que convivimos, pero también a los seres espirituales en los lugares celestiales. No importando la jerarquía, decía yo, principados y potestades. Una jerarquía puede ser el presidente municipal de Catepec. Y es el presidente. Pero puede ser el presidente de esta colonia. Nada más. A cualquiera de los dos, en su lugar, tengo que evangelizar. No importa si está muy arriba o muy abajo, hay que evangelizar. Y esa parte de espiritual tiene que ver mucho con un pasaje, ahorita le pasa a la siguiente gráfica, a las personas con las que convivimos, pero también a los seres espirituales. Esta tarea también debe ser considerada claramente de manera que no solo las palabras comparten el Evangelio, sino también lo que no vemos como nuestro comportamiento. A veces creemos que los demás no nos ven. Queremos dar un buen testimonio, y lo podemos decir de palabra, pero si mis acciones no están acorde con lo que hablo, fuera. Si solamente soy aquí, en este lugar, creyente, aquí voy a salvar, no entre nosotros, no allá afuera, en mi trabajo, en el transporte, en mi casa, en todo lugar tengo que ser el mismo, congruente con lo que yo creo. Les platicaba yo que a partir de que pusimos la página de internet, los que me ayudan son los inconversos, incrédulos, y ellos están aprendiendo. Dice, ¿cómo puedes dar todo y dejar todo y no esperas nada a cambio? Si es esto, dice, pues, ¿qué te podemos ayudar? Pues ahí está tu página, no nos pagues lo que cuesta, y en serio que cuesta 30,000 pesos. Tenemos una página gratis. ¿Por qué? Porque Dios abrió mi bocota y ellos puso a la disposición de su corazón de ayudar. Si explico este tipo de cosas, hay que hablar. Y yo me acuerdo de Nehemías, ¿cómo lo voy a hacer para cruzar y para construir nuevamente los muros de Jerusalén? ¿Y qué hizo? Fue y habló. Nada más. Y le dieron carta y le dieron dinero. Y construyó los muros. No hizo otra cosa más que orar y Dios abrió puertas. Eso tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer, no nos dé miedo. Eso no nos debe dar miedo a nosotros. ¿Quién nos tiene envidia? A ver, vamos a leer este versículo. ¿Quién tiene envidia de hacer lo que no hacemos y lo quisieran hacer? Dice este versículo: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para que nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado de los cielos, cosas las cuales se llaman mirad los ángeles. No se entiende el versículo. Por aquí tenía, lo que está diciendo es: los ángeles quieren predicar el Evangelio y no lo pueden hacer. Ellos quisieran y nos ven que estamos dormidos y quieren venir a predicar y no lo pueden hacer. Anhelan hacerlo y nosotros que tenemos ese privilegio no lo hacemos. Digamos, ¿quiénes los envidian? Porque dice esta palabra que estábamos leyendo, ¿a quiénes hay que predicarles? Los seres espirituales. Miren ustedes, esto nos debe de llamar la atención. Que estamos tan limitados que no podemos todavía cumplir el propósito de la iglesia que marca Efesios 3:10, de ir a predicar a principados y potestades, porque todavía no podemos cumplir el tiempo.
yo leyendo y meditando un poco dije, ¿por qué no vive el Señor Jesús? Porque dice que Él vendrá cuando hayamos predicado en todo lugar. Y como no lo hemos hecho, ¿quién apresuraría ese camino? Nosotros. Nosotros apresuraríamos que viniera si nosotros éramos nuestro. Presos en el Señor, encarcelados en el Señor, sufridos en el Señor, gozosos en el Señor. ¿Sí me explico este tipo de cosas? Las vemos cuando estamos leyendo, son bonitas, pero cuando ya las ponemos en nuestra realidad nos damos cuenta que nos falta mucho. Todavía por hacer, mucho por hacer. Enseguida, versículo número 11. Concluye. Versículo número 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está concluyendo. Concluye afirmando que el propósito de la iglesia estuvo en la sabiduría de Dios y planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Siempre estuvo presente. O sea, no se sacó un plan B. Ay, ¿qué voy a hacer con tanta iglesia? Híjole, ¿qué voy a hacer? No, ya no sé, ya no cabe. ¿Qué los pondría a hacer? Pues ya se va a poner a predicar. No, ya estaba desde antes. Él ya lo había establecido, eso lo dije. Desde antes había pensado en nosotros. Y su pueblo no lo hizo. Y por eso incluye a los gentiles. A nosotros, gentiles. ¿Qué dice este versículo? ¿Lo podemos leer juntos? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un escudo sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los breves tiempos por amor de Dios. ¿Desde cuándo estaba? Desde antes. No es algo, un plan B. Si no me sale así, hacemos un plan B. Y está cerrada esta calle y nos vamos por la otra. Así hacemos nuestro plan B. Dios no tiene plan B. Ya lo sabía lo que iba a hacer. En su infinita sabiduría y soberanía, ya lo tenía incluido. Ya vamos a terminar. Dice el versículo 12. En quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así concluye. ¿Cómo vamos a poder hacer lo que queremos hacer o lo que Dios nos ordena hacer? Por la fe. Confiando en Él. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque confiamos en nosotros, en otros, pero no en Él. Ahí está la conclusión, el paréntesis. Hay mucho que hacer, mucho que tenemos, a veces no lo hacemos, sería el interrogante de trasfondo, pero dice que lo podemos hacer si confiamos. Estamos fallando todavía. Diría Pablo, ser el primero, ¿no? Pues ya, tantos años en la iglesia y apenas vamos iniciando a él. Qué vergüenza, ¿no? Para algunos, para otros no. Porque estoy en mi mayoría de edad, 18 años en el Evangelio, apenas, ¿verdad? Si fuéramos por ese tiempo, 18 años en el Evangelio, ya me soltaron de la casa y me puedo salir. Ya me dieron la oportunidad de trabajar. Cumplí mi mayoría de edad como cristiano. Para muchos sorprendente, para mí es una bendición. Tengo 20 años de haber sido ingeniero y 18 de ser creyente. 18 años de ser creyente, y a los 18 años ya estamos poniendo manos a la obra como adultos también, ¿verdad? Me tardé un poquito, pero Pero más vale tarde que nunca. más vale tarde que nunca.
Bien, dice el versículo 12, Pablo nos recuerda, para que lo tengamos presente, que tenemos en Cristo Jesús, que dice, todas las bendiciones espirituales. Tenemos el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios. Tenemos el perdón de pecados. Tenemos herencia habiendo sido predestinados. Tenemos reconciliación con Él. Tenemos entrada al Padre y tenemos seguridad y acceso al Padre. Son poquitas cosas. ¿Nos está recordando esto? Son muchas cosas las que tenemos en Él. ¿Podemos hacerlo? Pues con la ayuda de nuestro Padre Dios y con su obediencia lo podemos lograr, ¿no? Dice uno de los principios para establecer esta iglesia es que nosotros fuéramos una iglesia evangelizadora. Y yo no los voy a mandar a evangelizar a la fuerza. Lo que estamos estudiando quiere decir que lo tenemos que hacer por voluntad. Porque así lo dice la palabra. Y si mi hermana Graciela desde el otro día, obediencia, sujeción. Eso es lo que más trabajo. Nuestra autoridad sí debe de ser. Pero si se lo pedimos a Él, no nos falla y Él nos va a dar obediencia. Pero se lo tenemos que pedir y obedecer. Y termina así el apóstol Pablo, decía yo cuando estaba orando. Jonathan Ponce, 5 años de cáncer, cada año la lesión, queda sin pelo, queda flaco, y dice ya me cansé. Y le da esperanza, no tiene cáncer, dice vamos a hacer un trasplante de médula ósea, o médula madre, ósea. Entonces, para ese trabajo o para esa operación, en el cual está bien el proceso, dijo quizá pierdas la vista, pierdas algún miembro, pierdas alguna función y vas a estar delicado un año. ¿Qué edad tiene ese niño? 25 años, 27 yo creo. Ay, es una persona muy joven. Sí, ¿Es un vecinito de ustedes? desde Lluvias de Gracia. Terminó su carrera, él se casó. En esos 5 años ya terminó la carrera de arquitecto y ahorita él se casó el año pasado. ¿O este año? El año pasado se casó. Obvio que no puede tener familia. Y para nosotros es de mucho aliento saber que en medio de esa situación sus palabras son siempre de aliento. Sus palabras son todo lo puede o todo lo puedo en Cristo. Y decía la semana pasada, una gripa lo iba a matar, ¿no? Por todo lo que conlleva atrás de su vida. Y él dijo, Dios, estoy en tus manos, si salgo de esta, te sigo sirviendo. Sigo salvo. Así es. Esas son palabras fuertes, son palabras que nos alientan. Y así es como termina su paréntesis el apóstol Pablo. Así es como termina el apóstol Pablo ese paréntesis diciendo, el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son para la gloria de Dios, o para vuestra gloria, porque lo que estoy haciendo es por ustedes, estoy padeciendo por causa de ustedes. El Señor Jesús padeció por nuestros pecados, sufrió. Entonces Él quiere alentarnos y decirnos que no desmayemos, y quiere alentarnos a decir seguir adelante, no importa la condición y la situación que te encuentres, tienes que seguir adelante. Yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Así dice la palabra, si yo contigo, ¿quién contra ti? Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se la palabra. ¿Verdad? Entonces, de ese tipo de palabras son las que está Él exhortándonos para seguir proclamando el Evangelio, de mostrar a las personas que conocemos, a las que no conocemos, sean mis buenos amigos o sean mis enemigos, el amor de Dios, la gracia de Dios.
Dios, la misericordia de Dios a ellos, y dice a los principados y potestades, a los que no vemos también. Hay que dar testimonio de que Dios está en nosotros. Y así termina. Aún a pesar de las situaciones de las situaciones que se presenten, de las condiciones adversas o desagradables que se vivan, el Evangelio requiere ser predicado por cada uno de nosotros y por todos como iglesia. Exhortar a predicar estando en cama, encarcelados, perseguidos. El apóstol Pablo siempre consideraba sus tribulaciones como algo que traía beneficio a la obra del Señor y de los hermanos. Allá en Filipenses 1:12 al 14, progreso del Evangelio en la cárcel. Está hablando de eso. Allá en Corintios 4:16 dice: en la enfermedad Dios es glorificado. Luego dice en Hechos 14:23: a través de las tribulaciones, entrada al reino de Dios. Pablo es un ejemplo, ¿verdad?, a nosotros, y nos deja la oportunidad de imitarlo. La pregunta es: ¿lo harás? Pues con la ayuda de nuestro Padre Dios lo tenemos que hacer porque es un mandato. ¿Verdad? Esa es una... yo no sabía que este sermón iba a ser más de entrega, más de llamamiento, más de a ver quién soy. A ver si siento que las puedo todavía. Cuando lo leí, lo estuve escuchando, estuve meditando, me llamó mucho la atención. Vamos a orar, vamos a terminar este mensaje. Digo, no fue breve, predico muy largo yo generalmente. Yo predico largo, generalmente me gusta ser más explícito. Pero vamos a orar. Incluyen sus rostros así en sus lugares. Amantísimo Dios y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de servirte y de adorarte y de hacer tu voluntad, Padre. Te pedimos que tú nos esfuerces, nos des fortaleza, nos des ánimo y podamos suplir las necesidades, Señor, que tienen las personas que viven a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien redarguya, sea, Señor, que mueva nuestros corazones y pensamientos y podamos darte la gloria y la honra que solo tú mereces, Padre. Ayúdanos a compartir tu evangelio, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos, Señor, a glorificarte, a exhortarte, Señor, y amarte como realmente decimos que te amamos. Pues te lo pedimos y imploramos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar.